Lo que nos convoca esta tarde, para no ahondar en prolegómenos, es el comentario de un cuento en particular de Jorge Luis Borges, acaso el más complejo. Esa es la fama y la leyenda que precede este título. Parte de esta conversación será desandar si esto es efectivamente así o no, y si es así, en qué consiste o en dónde radican los núcleos de complejidad de Tlön-Uqbar Orbis Tertius, cuento compilado inicialmente en un short stories de El jardín de senderos que se bifurcan, luego ampliado en el libro Ficciones. Ustedes lo que leen hoy es Ficciones, y allí encuentran a Tlön-Uqbar Orbis Tertius abriendo el volumen. El texto que vamos a comentar está fechado, y esto también ya sería materia de muchas controversias y análisis tal vez demasiado finos que hoy no llegaremos a abordar por cuestiones de tiempo, pero aceptemos que está fechado en 1940. Digo aceptemos porque la cronología es importante en la obra general de Borges, es decir, cómo Borges juega con el tiempo de datación de su propia obra, y lo es al interior del relato que nos ocupa esta tarde, el hecho de la cronología. Para quienes sean especialistas en la materia, de hecho es tan significativo el tema de los hechos, entre comillas, que definen la trama de Tlön-Uqbar Orbis Tertius, que existe toda una teorización sobre el cronotopo que hay en este cuento, es decir, los acontecimientos según espacio y tiempo, que son intrincados, por supuesto, en Tlön-Uqbar Orbis Tertius, y un poco esa fue la razón por la que elegí el cuento. No es uno de los cuentos que usualmente ustedes van a encontrar comentados con mayor frecuencia en conversatorios, por lo menos que tienen un propósito mixto entre estar destinados a la comunidad académica y al mismo tiempo poder ser vistos, como en este caso, y oídos por la comunidad en general. Cuando se proponen esa mixtura, en general no se elige este cuento. He sido ambicioso, asumo el riesgo de haber elegido Tlön-Uqbar Orbis Tertius, pero también creo, espero que con buen criterio docente, que si no lo abordamos esta tarde, probablemente uno luego lo postergaría por esta fama que tiene este relato en particular de ser, entre comillas, el más difícil de Jorge Luis Borges. Ricardo Piglia, quienes me conocen saben que yo abrevo una y otra vez en su magisterio, que no caducará nunca. Piglia decía, es el mejor cuento de Borges, en el sentido de, es el texto que nos sigue ofreciendo mayor apertura para interpretarlo y reinterpretarlo. De hecho, cuando alguien me dice, y esto también se lo contaban a Piglia, no entiendo Tlön, es perfectamente factible y sucede que uno no entiende Tlön. Hay que ver qué significa no entender Tlön y también qué significa entender Tlön, dónde están los límites posibles para comprender un texto desafiante. Mi primera recomendación es justamente que no abandonen el texto. Probablemente esta tarde yo daré unas claves que inmediatamente empezaré a compartir y hacer esta contextualización. No abandonen no la lectura, sino la relectura. Desde ya dejo sembrada esta advertencia que muchos y muchas ya deben conocer, de que Tlön no podrá ser leído una sola vez. Tlön requiere muchísimas relecturas para poder empezar a entender que no es el verbo adecuado, porque no es solamente un desafío cognitivo, es toda una propuesta de hacia dónde Borges quiere encaminar un proyecto literario sumamente complejo. Esa es la razón fundamental por la que elegí este cuento. Creo que si uno se mide, para usar justamente una metáfora duelística que a Borges le gustaría, si uno se mide con este relato y más o menos ha logrado transitarlo, aunque sea con cierta sensación de insuficiencia desde el punto de vista de la hermenéutica, habrá obtenido un gran triunfo que le servirá para luego abordar el resto de la obra de Borges. Por supuesto, usualmente se recomienda, y los que hacemos divulgación literaria, recomendamos comenzar por otros textos de Borges. Y ustedes seguramente ya conocen cuáles son esas recomendaciones,
que en general se alinean en torno al Libro de Arena o el informe de Brody, es decir, la producción narrativa del Borges de fines de los 60 y de la década del 70, un Borges ya muy maduro. Pero los textos de la década del 40 sabemos que exigen un gran compromiso como lectores y lectoras. De hecho, esta tarde, parte de la hermenéutica que yo voy a utilizar, de hecho, toda la hermenéutica que voy a utilizar esta tarde, podría utilizar tanta otra que existe, porque este cuento en particular, Tlön Nukvar Orbis Tertius, ha generado ríos de tinta, como la obra en general de Borges, pero les aseguro que sobre este cuento en particular hay muchísima crítica, incluso crítica interdisciplinaria. Es decir, es un texto que interesa a gente de letras propiamente dicha, pero que interesa a gente de filosofía, y dentro de la filosofía del lenguaje, lingüistas, en fin, los que ya leyeron el texto sabrán por qué estoy haciendo esta advertencia. Es capital la dimensión del lenguaje como tema en Tlön. Y por supuesto, no es una mera consigna que Borges propone, voy a trabajar el lenguaje, sino que nos muestra, dentro del marco de lo que es una ficción fantástica, cómo funciona la posibilidad de trabajar con los límites del lenguaje, porque la apuesta de Tlön es una apuesta limítrofe. De allí devienen buena parte de las dificultades de lectura. Uno está asistiendo a un ejercicio donde se extrema las posibilidades mismas del género narrativo, por lo menos del cuento breve. Y como Tlön en castellano no hay. Esto hay que decirlo. En general se me ha señalado el Aleph. Me dicen, el texto que realmente resume la obra de Borges es el relato, el Aleph. Estoy de acuerdo, sí, no es mi objetivo disentir en torno a la importancia del Aleph, pero creo que es un texto que es más abordable, es más accesible que el que proponemos esta tarde. Entonces decía, de toda la vasta hermenéutica que hay, yo me voy a quedar con un texto muy clásico, muy conocido dentro de, incluso de cursos introductorios de crítica literaria, que es un texto de Beatriz Sarlo, ya tiene unos cuantos años, un texto de mediados de la década del 90, pero que ya se ha vuelto un clásico en los estudios borgianos, que es Borges, un escritor en las orillas. Y de ese texto en particular, es un compendio, yo me voy a quedar con el capítulo 6, que es el que enfoca la cuestión de Tlön. Entonces, esta tarde habrá alguna cita directa del texto de Borges, pero trabajaremos más bien con citas del texto de Sarlo. Ya esto vuelve a subrayar la advertencia que, lejos de ser atemorizante, es simplemente una advertencia para que ustedes triunfen, si es que esa es la palabra adecuada, en la lectura de Tlön. Entonces convendría, o es mi modesta recomendación, hacer una lectura primera del texto de Beatriz Sarlo, lean todo el libro, pero digo, el capítulo 6 es el que se dedica a Tlön, y también luego a una interrelación que hay con otros relatos que también están en ficciones, como La Lotería en Babilonia y La Biblioteca de Babel, es decir, Sarlo pone en relación Tlön con la Biblioteca de Babel y la lotería en Babilonia. Entonces ya hay una mirada interesante porque va comenzando lo que hay que hacer en definitiva con Borges, que es tener un criterio de relación y de integración. Esto sí es algo que yo puedo transmitir más que desde mi formación académica, desde mi experiencia de lectura de casi 20 años de la obra de Borges. A Borges no se lo puede abordar como se lo abordó durante mucho tiempo, de una manera atómica, diría. Es decir, por un lado, el tema del laberinto, o buscar los cuentos donde el laberinto está por todos lados, lo sabemos, pero donde el laberinto está más explicitado, buscar los cuentos donde el espejo parece ser el tema central, que también está por todos lados, porque laberintos y espejos se implican para Borges, o los tigres, en fin. Ustedes comprenderán, si tienen una lectura incluso general de la obra de Jorge Luis Borges, que esto que usualmente se han llamado los arquetipos borgianos suelen ser un camino de ingreso a la obra de Borges. Bueno, si lo quieren tomar como tal,
para luego desecharlo, me parece bien. Pero si van a permanecer en esta idea de el cuento del laberinto, que además no se puede hacer una enumeración exhaustiva de cuáles serían los cuentos donde Borges solamente habla de laberintos, o el laberinto es el recurso más predominante, pero no obstante se ha hecho demasiado hincapié. Entonces hay que leer la obra como un todo. Ustedes dirán, vaya descubrimiento. Pero es así, hay que leer la obra como un todo, hay que releerla, es inevitable, es un placer además, pero digo, como objetivo intelectual es inevitable releerla. Por lo cual, si han empezado o van a empezar por el libro de arena o el informe de Brody, inevitablemente van a tener que pasar por ficciones, y si empiezan por ficciones llegarán con mucha más facilidad al libro de Brody, al informe de arena o a la memoria de Shakespeare. Pero sepan que es una obra que es de lectura permanente para ir sacando algunas conclusiones. Hecha esta advertencia, que no tiene sentido seguir subrayando, veamos propiamente lo que Sarlo nos propone para entender de alguna manera de qué va Tlön, ¿no? Lo que intentaré es comentar de qué va Tlön, aunque hay una trampa en eso, porque una vez alguien me preguntó, o me dijo más bien, no entiendo Tlön, yo le dije esto que ya Piglia había dicho. Está bien que no lo entiendas porque es un texto sumamente abierto. Lo que no puedo hacer, ni yo ni nadie, es explicar Tlön, en el sentido de elucidarlo por completo. No, eso no se puede hacer. Se pueden dar algunas pautas que les van a permitir entender las generalidades del relato, e insisto, eso es un objetivo, lejos de ser menor, es mayúsculo, es todo un triunfo, porque es un cuento donde la cantidad de elementos, no solo por la cantidad, sino el carácter heterogéneo de los elementos que Borges toma para urdir este relato, son variopintos, insisto, vienen de la filosofía. En el flyer que se difundió, que resumía muy brevemente la cuestión de esta tarde, yo ahí remarcaba que, por ejemplo, el debate entre Berkeley y Hume, que es uno de los debates que más ha interesado a Jorge Luis Borges del ámbito de la filosofía, tomarlo para tanto su narrativa como para su ensayística, no iba a ser comentario de esta tarde. Eso es algo que eventualmente podrán ustedes reponer por su cuenta. Es importante tener alguna idea de ese debate, que no es un debate como tal, digamos, un debate a posteriori reconstruido de esa manera, las posiciones idealistas por un lado y las posiciones empiristas por el otro. Sobre todo el idealismo, eso sí conviene. No estoy diciendo que deban convertirse, como sugiere Adolfo Bioy Casares en el prólogo a la antología de la literatura fantástica, donde se compila tempranamente el cuento que comentaremos esta tarde, y allí Bioy, entre el chiste, la ironía y una verdad a medias, dice que los cuentos de Borges que se compilan en la antología de la literatura fantástica, como Tlön, por ejemplo, casi que están destinados a especialistas en filosofía. Bueno, eso no es así. Simplemente, como decía mi profesora de filosofía medieval, la doctora Silvia Mañavaca, que aprovecho para recomendar el excelentísimo libro que escribió sobre la relación entre Borges, la obra de Borges y los filósofos medievales, con una erudición exquisita. Silvia Mañavaca siempre me marcó que Borges tomaba elementos, o sea, se sumergía en las profundidades, como un pez que se sumerge en las profundidades para tomar algo y luego volver a la superficie. No le interesa permanecer en la filosofía por caso, porque ¿a dónde le interesa permanecer? En la literatura. Yo me he revelado de alguna manera con la idea de Borges filósofo, no porque no tenga caudal filosófico su pensamiento, sino porque su objetivo de vida era la literatura, y no tenemos que disgregarlo en otros ámbitos disciplinares. Abreva en muchísimas otras cuestiones, ¿verdad? Pero se ha, para mi gusto, remarcado demasiado, y esto aleja a los lectores y lectoras de la obra de Borges, el supuesto caudal, el quantum de información previa que uno debería disponer para iniciar el abordaje de la lectura de Borges. Si esto fuera cierto, nadie podría leer Borges, porque primero habría que hacer la carrera de letras, de filosofía,
Y ya ahí uno se tropezaría con Borges, por lo cual es una paradoja. Así que siéntanse, más allá de que sean especialistas o no, que sean profesores de letras en formación, que sean graduados de letras, siéntanse en libertad de disfrutar el relato también, porque si no, lejos de ser un placer, será una tortura. Y sabemos que el objetivo de Borges siempre fue la recomendación de una lectura placentera, ¿no? Esto que nos rige muchas veces en el mundo académico como lecturas obligatorias, para un examen, para una cursada, para un final, a Borges le parecía un absurdo. No puede haber lecturas obligatorias, por lo cual nada de lo que yo digo tiene el carácter de obligatorio, simplemente de recomendación, de sugerencia. Veamos qué dice Beatriz Sarlo para empezar a pensar estas cuestiones. Voy a compartir pantalla. Pero aquí hay una cuestión de permiso para la pantalla. No me permite compartirlo. A ver. ¿Cómo no? Ahora, mientras continuamos con... No estoy bien, Silvina, gracias. Tenemos aquí un momentito para pasar el PowerPoint, pero me parece importante esto de abordar el texto sin miedo. Es un texto, no es tan cortito, pero es abordable. Quiero empezar a marcar esta cuestión que Sarlo va a desarrollar, ahora vamos a ver las citas, de qué va esto de Tlön, Uqbar, Orbis Tertius. El relato comienza con un Borges ficcional, ¿no? Esto siempre ténganlo en cuenta, es un Borges ficcional, como el Bioy Casares que aparece en el relato es ficcional, son personajes. Este Borges personaje advierte que él dice, debo el descubrimiento de Tlön a la conjunción de un espejo y una enciclopedia. De hecho, esta charla se iba a llamar de esa manera, ¿no? Un espejo y una enciclopedia. Que ya deben empezar a sospechar, es decir, deben empezar a relacionar el espejo, la enciclopedia, el laberinto, no andan tan lejos. Por eso yo les recomendaba la idea de un cuento de pureza laberíntica, un cuento de pureza especular, no existe. Están todos los elementos implicados. Entonces, el espejo y la enciclopedia. Pero empecemos por la enciclopedia. De hecho, yo estaba recorriendo la biblioteca del instituto y estaba fascinado con las enciclopedias que hay aquí, y decía, seguro a Borges le gustaría más de una. ¿Por qué la enciclopedia? ¿No? No por una cuestión de erudición. Esto, insisto, se ha remarcado mucho, incluso a veces para hacer alguna diatriba un poco chistosa contra Borges, de que su erudición era una erudición de enciclopedias, sobre todo de la enciclopedia británica. ¿Verdad que Borges estaba muy orgulloso de la lectura de esa enciclopedia? Hay que leer una enciclopedia con artículos extensos y profundos como tenía la enciclopedia británica que se editaba en ese tiempo, que Borges conocía cuando iba a la Biblioteca Nacional de chico con su padre. Pero la enciclopedia, como marca Beatriz Sarlo, no es el quantum de la erudición, sino que la enciclopedia para Borges lo que significa es una forma de organizar el mundo, incluso de organizar la cultura y la sociedad. O sea, todo lo que uno necesita saber de un planeta, del nuestro por caso, está o debería estar de alguna manera plasmado en una enciclopedia en las diversas cuestiones que hacen, por ejemplo, a las ciencias. Las más diversas ciencias tendrán un artículo en una enciclopedia que se precie de exhaustiva. Entonces, este es el punto de partida. Uno puede conocer un territorio, real o fantástico, da igual, si accede al texto adecuado. Y ese texto adecuado tiene la naturaleza de una enciclopedia, tiene una naturaleza enciclopédica. Y entonces, a partir de ahí, uno empieza a entender que es un mero signo la enciclopedia, que la enciclopedia es una clave para ver cómo se puede fabricar un mundo, porque de eso trata Tlön, de la fabricación de uno o varios mundos. Ya empiezo a abrir interrogantes, a sembrar sospechas, no porque quiera plantear una cuestión de enigma policial. Hay gente que lo ha querido leer de manera cuasi policial este relato. No creo que sea una vía fructífera, sino que estoy planteando que hay
cosas que no pueden ser saldadas, por lo menos en un encuentro tan introductorio como este. Pero la enciclopedia, que está en el cuento Thlonus Orbis Tertius, está muy bien creado el clima de lo cotidiano. Si ustedes han leído el relato, saben que empieza, más allá de esta gran frase de que debo el descubrimiento de Tlön a la conjunción de una enciclopedia y un espejo, las circunstancias son bastante anecdóticas. Borges personaje nos cuenta que estando con Bioy Casares personaje en una quinta que habían alquilado, allí había una enciclopedia que era una copia pirática, dice Borges en el texto, pirática, ¿no? Siempre exquisiteces, una copia pirática de la enciclopedia británica. Entonces ya empieza la dimensión de la copia. Esto es importantísimo que lo retengan para toda la lectura de Thlonus Orbis Tertius. Original, copia e incluso copia de la copia de la copia. ¿Hasta dónde podemos llegar en la copia? ¿Qué es lo que se pierde en la copia? Pero sobre todo, ¿cuál es el propósito de introducir una copia, de poner a circular una copia? Bueno, ahondando en el texto, uno ve que lejos de ser inocente, es bastante deliberado el hecho de que haya una o varias enciclopedias que, por ejemplo, por momentos hablen y por momentos dejen de hablar, en principio de Uqbar, porque si bien el texto se llama Tlön Uqbar Orbis Tertius, lo primero que aparece en el relato es Uqbar, o Uqbar, dicen otros. No lo sabemos porque es un territorio fantástico, así que no se impongan cuestiones de pronunciación sobre algo que no existe. Pero en Uqbar, que es lo que aparece como disparador de la trama, insisto, hay todo un cronotopo, hay bibliografía específica que reconstruye todo esto que estoy contando, simplemente lo estoy reponiendo para que sea un poco más amable el encuentro. Lo que dispara la trama es este encuentro entre Borges y Bioy, y el hecho de que Bioy cita de memoria que un heresiarca de Uqbar había dicho que justamente había un parecido entre los espejos y el acto sexual, porque ambas cosas reproducen los individuos hasta el infinito. Esa tesis, que podría ser una humorada de las que a Borges le gustaba, es muy interesante para tener en cuenta cómo se va a ir armando toda la trama. Porque Borges personaje dice, bueno, a ver, Adolfito, ¿dónde está esa enciclopedia? Qué ingenioso este pensamiento de este heresiarca de Uqbar. ¿Dónde está eso? Eso está en una enciclopedia que, insisto, no es la británica, sino que es una copia, una reimpresión pirática de la misma. Y dice, oh, casualidad, dice Borges personaje, en la quinta que alquilábamos había, estaba la enciclopedia. Fuimos a buscar la entrada de Uqbar y no estaba. Y Bioy me aseguraba y juraba que existía. Borges, personaje, dice, bueno, es una modestia de Bioy, lo inventó él y lo justificó de esa manera, atribuyéndoselo a un artículo de una enciclopedia que ya consultamos y no está. Pero Bioy dice, no, yo voy a conseguir la enciclopedia donde está. Efectivamente, luego, cuando uno avanza en la lectura del texto, Bioy consigue otra edición de esta enciclopedia donde hay 4 páginas de diferencia. Esas 4 páginas de diferencia son las que abarcan el artículo sobre Uqbar. Y allí hay un primer acceso para Borges en la ficción de lo que se encuentra respecto de Uqbar, que sería un territorio existente en nuestro planeta, ¿no? Confinado, limitado de una manera imprecisa por una serie de montañas, ríos, no hay coordenadas específicas, pero sería un territorio posible en este planeta. Pero luego Borges advierte que en Uqbar se han dedicado también a inventar un mundo. Es decir, entre las actividades que él se pone al tanto leyendo el artículo, por eso la importancia de la enciclopedia como organizadora de sentido. Es decir, bueno, yo lejos de acceder a un mero conocimiento, estoy perplejo, dice Borges, estoy fascinado porque veo todo lo que hace la gente de Uqbar, y yo no tenía ni idea de que, por ejemplo, han inventado un mundo. El mundo que inventa la gente
real, entre comillas, de Ugbar, perdón, es Tlön. Y a su vez, por eso la copia de la copia, o los espejos que se van enfrentando y producen imágenes de imágenes, si prefieren, y en definitiva estamos hablando del laberinto, del extravío inevitable, es que justamente Tlön también postula un mundo imaginario que es Orbis Tertius. Entonces ahí se cumple la justificación del título. Ugbar, supuestamente existente, verificado o en virtud de lo que dice la copia de la Enciclopedia Británica. En Ugbar, entre tantas cosas que hacen en Ugbar, se han dedicado a inventar un mundo, que es Tlön. Y ese mundo imaginario, lejos de ser ocioso, es productivo, es prolífico porque ha inventado, o por lo menos postula, da señales de querer inventar otro mundo que es Orbis Tertius, o sea, lo que sería tercer mundo. Que como Sarlo advierte, por favor, leerlo sin ninguna connotación política, porque en el momento en que Borges escribió el relato, la palabra tercer mundo no tiene ninguna significación política, simplemente que sería el tercero en aparición luego de Ugbar y de Tlön. Les aseguro que ya hacer este breve análisis a mí me llevó un tiempo bastante largo, por lo cual, si les parece intrincado este orden de postulación entre los territorios, quiero llamarlos de esta manera, entre Ugbar, entre Tlön y entre Orbis Tertius, si les parece, ¿cómo decirlo?, escurridiza la postulación recíproca que se hacen entre estos territorios, está bien. Es un efecto posible cuando uno entra en contacto con el texto. Ahora sí podemos presentar la pantalla del PowerPoint. Para ver algunas citas, seré mucho más breve, algunas citas de Sarlo que nos van a permitir entender algunas cuestiones. De hecho, Sarlo enfoca la cuestión de Tlön a través de la expresión como si, y la repite, de hecho, como si fuera. Entonces, ese condicional, ese carácter conjetural, para utilizar otro término bien borgiano, no puede ser cancelado cuando uno propone leer, o se propone leer Tlön Ugbar Orbis Tertius. Debe permanecer en el como si, debe permanecer en la conjetura y más allá en la paradoja. Es decir, si no están dispuestos y dispuestas a disfrutar estéticamente de la paradoja, probablemente Tlön no sea un texto para ustedes. Yo apuesto a que sí, porque Borges es sumamente persuasivo como para lograr que disfrutemos estéticamente de la paradoja. De la paradoja como aquello que subvierte el sentido común. Entonces, la propuesta de Tlön es, por supuesto, antisentido común. Ustedes me podrán decir, bueno, Andrés, la literatura fantástica tiene ese propósito. Verdad, pero este relato y toda la obra de Borges postula una literatura fantástica a la Borges. Esto también es importante advertirlo, porque no se puede hacer una historia de la literatura fantástica y poner a Borges dentro de una serie. Cuando digo literatura fantástica, piensen en la literatura del siglo XIX, piensen en Dr. Jekyll, Mr. Hyde, piensen en la obra de Stevenson, de H.G. Wells, lo que ustedes prefieran, incluso en textos más remotos. Borges no entra dentro de esa clasificación. Su proyecto de literatura fantástica es en sí mismo, como dijo Rodolfo Walsh en el prólogo a la antología del cuento extraño, Walsh no selecciona este texto, selecciona otro, que es un excelente relato, que se llama El milagro secreto, pero en las consideraciones generales que hace sobre Borges, Walsh dice, es una literatura aparte, lo cual es un elogio a dos paños, porque por un lado es la excelsitud de ser una literatura, Borges es una literatura, pero al mismo tiempo yo siempre lo he interpretado como un sesgo de, bueno, no es del todo nuestra literatura, o no integra, no es tan integrable con la literatura argentina o con la literatura que gustamos leer, que incluso puede ser la europea, digamos. Esto sí le pasó a Borges, siendo que Walsh fue un gran lector y luego no permaneció en esta lectura. Pero si algo le sucedió a Borges, y en particular con textos como Tlön Ugbar Orbis Tertius, cuando los dio a conocer,
año 40, 41, hasta el 44, cuando se compila Ficciones como tal, es la acusación de exotismo y de exotismo decadente. Es decir, estamos ante, para los contemporáneos más necios de Borges, incluso jurados literarios, estamos ante alguien que está fascinado por la literatura inglesa de ciertas paradojas, como la de Chesterton, por ejemplo, y que, como el padre Brown de Chesterton, y que incurre en ese tipo de cuestiones, pero no deja de ser un ejercicio decadente de la literatura. Eso pensaban de Jorge Luis Borges en el año 40, 41, 42, y ustedes pueden decir, y está bien que piensen de esta manera, pero ¿cómo? Si no era un escritor debutante, Jorge Luis Borges en 1940, cuando su producción comienza en 1923 con El fervor de Buenos Aires. ¿Verdad? Tenía un respaldo como poeta y tenía un respaldo como ensayista a lo largo de la década del 30, pero no tenía un respaldo como cuentista. Es decir, Borges, verdad, hombre de la esquina rosada, está en Historia Universal de la Infamia, está en el año 35, luego indagaciones más profundas de la obra de Borges han encontrado antecedentes narrativos, incluso bien temprana, la década del 30. Pero eso ya es materia de sutileza. Para los contemporáneos de Borges, Borges debuta como cuentista siendo un hombre de 38, 39, 40 años. Y sí teniendo antecedentes literarios muy importantes, nadie dudaba del carácter genial de Jorge Luis Borges, pero en relación al ensayo y la poesía, no al cuento. Entonces, esto hay que tenerlo presente, porque si bien Borges en numerosas entrevistas dice, mi obra es unitaria, ¿verdad que lo es? Él dice, ya en mi primer libro, o sea, En fervor de Buenos Aires, estaba todo lo que yo iba a hacer después. No sé si es tan así, pero no importa. Ustedes saben que cuando Borges declaraba de manera periodística, muchas veces decía una cosa y luego decía otra, porque era parte de su encanto disfrutar confundiendo periodistas y ese tipo de cuestiones. O sea que el Borges oral, que tanta fascinación causa, y con buena razón, tómenlo con pinzas, sobre todo cuando es de naturaleza periodística. Sí recomiendo las conferencias que Borges daba. Por supuesto, esas se las tomaba muy seriamente, están disponibles en YouTube. La más famosa es sobre la ceguera, pero yo recomiendo siempre, siempre, y después eso se compiló en un libro que se llama Siete Noches. Siempre recomiendo para leer cualquier texto de Borges la conferencia sobre la pesadilla. Insisto, la más famosa es sobre la ceguera, pero y hay otra sobre la cábala, que también es muy famosa, pero les recomiendo la conferencia de Borges, La pesadilla, porque de alguna manera Tlön, o de muchas maneras, Tlön es una pesadilla. Es una pesadilla. Es decir, como algo que empieza siendo un juego del lenguaje, un exotismo del intelecto, se termina convirtiendo en una, siempre dentro del terreno de la literatura fantástica, en una amenaza real para este mundo. Y esto ha sido muy fructífero. La literatura del siglo XX, por supuesto que se ha nutrido de toda la obra de Jorge Luis Borges, pero este relato en particular, ustedes podrán decir, bueno, con lo que acabas de decir, Andrés, estás sugiriendo si hay una amenaza, si de alguna manera Tlön y Orbis Tertius, que después uno cuando profundiza en el relato se da cuenta que hay una secta que justamente está detrás de todo este armado y de todo este vitirambo y confusiones de postular un Ukbar y ponerlo en una enciclopedia real, que en realidad Ukbar no existe, pero eso es una excusa para poder hablar de Tlön, y Tlön es una excusa para poder hablar de Orbis Tertius. Y en el medio una secta que comienza, no, alrededor del siglo XVII para Borges, y que va teniendo una continuidad que se interrumpe en el tiempo, pero hay una serie de postas que no van a advertir en una primera lectura. Tendrán que leer muchas veces el relato, salvo que vayan a estos textos que ya desmenuzan el cronotopo, pero yo no lo recomiendo porque uno, de entrada, porque pierde el placer incluso de extraviarse en el texto y de poder volver a releerlo y ver cómo está armado el tejido de Tlön Uqbar Orbis Tertius. Pero bueno, hay una secta, finalmente se esclarece en el relato, que detrás de Tlön, de Uqbar y de Orbis Tertius, hay una secta
Pero lejos de ser un juego intelectual o meramente un juego intelectual, lo que va construyendo Borges con una genialidad única es la sensación de amenaza y de acechanza que hay en toda esta empresa que parece ser un mero juego intelectual. De hecho, y esto también se difundió en el flyer, el cuento no termina literalmente con esta frase, pero podría terminar con esta frase, hay 2 o 3 líneas más. Borges dice, el mundo será Tlön. Y ahí está la médula de la cuestión. ¿Por qué el mundo será Tlön? ¿Por qué inevitablemente el mundo será Tlön? Es decir, ¿por qué este mundo va a perder su identidad ontológica? Es decir, ¿por qué la realidad tal como la conocemos dejará de existir en virtud de algo que parecía, por eso como dice Sarlo, el como sí, que parecía ser un juego intelectual, y sin embargo, como dice Sarlo, en definitiva, Borges, mucho antes de todas las tesis sobre la performatividad del lenguaje, ya está postulando que con las palabras se hacen cosas, pero no solamente cosas, se hacen mundos con las palabras, pero esos mundos que se hacen con las palabras tienen la capacidad de conspirar, de conjurar este mundo. Entonces hay un enfrentamiento de mundos, sin caer en ninguna dimensión de la ciencia ficción. No es la guerra de los mundos de Wells, es mucho más sutil, pero está esta idea de, ¿realmente estamos seguros de la integridad, de la consistencia de la realidad que habitamos? ¿O en definitiva la realidad que habitamos tiene un conjunto de fisuras y de intersticios que están ahí, que están al acecho y que, por ejemplo, la empresa de Tlön se va filtrando de una manera imperceptible hasta que ya sea demasiado tarde y todo el mundo, nuestro mundo, haya sido transfigurado por completo en virtud de Tlön. Y ahí el mundo será Tlön. Pero Borges sigue 2 líneas más el relato y si yo estoy traduciendo acá, eso será inevitable, pero en este momento no me preocupa. Pero ese punto de vista de aquello que acecha nuestro mundo, que no sabemos muy bien de dónde proviene. Sí, bueno, están las enciclopedias, se devela que hay una secta. Borges abunda en nombres propios, quienes integran la secta, o parece que la han integrado en determinado momento. La cantidad de información que hay es muchísima, y yo insisto en recomendar que no se detengan inicialmente en cada uno de esos detalles, sino que hagan una primera lectura general y luego inevitablemente se detendrán en los detalles, pero triunfen en una lectura general, o fracasen, no importa, pero triunfen o fracasen en una lectura general, es decir, entiendan esta idea de bajo qué condiciones es posible postular dentro de un artificio ficcional la idea de que hay un mundo que ha sido creado a partir de una enciclopedia, que parecía ser un mero juego verbal, mental, y que sin embargo ese mundo va de una manera fantástica, cobrando la consistencia necesaria como para conspirar contra el nuestro. Van apareciendo objetos que son objetos existentes en Tlön, se filtran y aparecen en la realidad. Borges da cuenta en el texto, hemos encontrado tal cosa que proviene de Tlön. O sea, la invasión es muy sutil, es muy sigilosa. Y yo decía que este relato en particular, no lo digo yo, esto ya lo señaló Piglia también, influyó en algo que tal vez los y las oriente porque se hizo una serie. Netflix hizo una serie hace un par de años sobre El hombre en el castillo de Philip K. Dick. El texto de Philip K. Dick está bastante inspirado en Tron Orbis Tertius. Es decir, si ustedes leen El hombre en el castillo de Philip K. Dick o ven la serie, ambas cosas les recomendaría, advertirán, es una ucronía, ¿no? Es una ucronía interesantísima. Es una ucronía donde los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial. Ese es el orden de la ucronía. Justamente el como sí, el qué hubiera pasado si. Los nazis han ganado la Segunda Guerra Mundial, pero sin embargo hay un hombre en un castillo que ha escrito un libro que versa sobre un hecho histórico, que es que los nazis perdieron la guerra. Bueno,
ahí se dan cuenta de una manera tal vez más concreta cómo Dick puede subvertir el orden de lo real histórico y de una conjetura, y cómo esas cosas están en tensión. Bueno, eso es una excelente novela que se desprende, porque de hecho Dick explicitó que él había leído Throne Orbis Tertius, traducido al inglés en alguna antología, y que eso le facilitó o le allanó el camino para escribir una gran novela. Después de muchas influencias, siempre se ha remarcado la influencia de Umberto Eco, verdad, pero yo tampoco la sobredimensionaría. De hecho, si ustedes, no voy a hablar del Nombre de la Rosa, que ya se sabe que es una influencia, es un tributo prácticamente a Borges y reconocido en las apostillas por el propio Umberto Eco, pero hay muchos y muchas que disfrutan del Péndulo de Foucault, que es justamente un texto sobre conspiraciones y sectas y jugar en torno a la creación de conspiraciones que luego se vuelven reales y se salen del control de aquellos que han creado un juego. Eco en un volumen demasiado extenso para mi paciencia, eh, porque uno con Borges se acostumbra a la concisión, se acostumbra a los textos breves y aquí allí está todo, y entonces un texto de 500, 600 páginas, por más que sea de una gran calidad literaria, le resulta un poco ocioso. Borges a uno lo ha convencido de eso. Pero sin embargo, Eco desarrolla esta hipótesis que es bien borgiana de crear un juego, crear una secta, y lo que parece, insisto, ser meramente lúdico, intelectual, especulativo, se sale de control e interviene en la realidad, porque se tienen que quedar con esta idea, interviene en la realidad. Obviamente vamos a ver nada más que 2 o 3 diapositivas porque me he extendido mucho, pero por ahí más que leer citas, que el PowerPoint está disponible y el texto de Sarlo está disponible, quería transmitir tal vez una interpretación menos refinada, pero más directa. Pero igual veamos la primera diapositiva. ¿Está en pantalla? Sí, Ah, sobre todo la biblioteca de ajá, Babel. ¿Esa? sí, y yo la puedo leer, a ver, sí, bien, la voy a leer de aquí. Fíjense, esta es una cita de Beatriz Arlo del libro, repito el título, Borges, un escritor en las orillas, que es de mediados de la década del 90, ha tenido muchísimas reediciones, es un libro esencial para hacerse de primeras herramientas, y mucho más que de primeras herramientas para la interpretación de Jorge Luis Borges y su obra. Dice Beatriz Sarlo sobre Tlön Uqbar Orbis Tertius, y agrega, la biblioteca de Babel y la lotería en Babilonia, se construye un modelo imaginario según reglas que potencian las posibilidades semánticas de las figuras descritas en el capítulo anterior. Recuerden, este es el capítulo 6 del libro. Estos relatos ponen en escena algunas de las grandes preguntas de la literatura de Borges. ¿Puede convertirse el caos en orden? Y si este orden resulta en una pesadilla racional, ¿qué orden que estamos aparentemente buscando continuamente? Porque una enciclopedia propone un orden. Ahora, este orden puede ser un orden terrible. Esa siempre fue la interpretación general de Borges sobre el laberinto. El laberinto tiene una parte fascinante por su construcción, por su geometría, la idea de un edificio que está hecho para perderse, dice Borges, pero al mismo tiempo es terrible. Pero a pesar de ser terrible, a pesar de que el Minotauro está en el centro del laberinto, propone un orden. Es un orden terrible, pero hay un orden. Y Borges siempre va a apostar a la idea, en sus ficciones, y especulará en sus ensayos, de la existencia de un orden terrible antes que de un caos satisfactorio, que para Borges ningún caos sería satisfactorio. Entonces hay un precio a pagar por el orden. La creación de Tlön, de Uqbar, de Orbis Tertius, no es gratuita. Introduce un orden, pero hay que ver si ese orden no termina siendo una pesadilla racional. Por eso recomendaba y vuelvo a recomendar la lectura de la conferencia La pesadilla. Ahí se entiende, no para hacer un cotejo psicoanalítico o psicológico, que a mí no me interesa, sino que Borges justifica estética y filosóficamente por qué la pesadilla, cuenta cuáles son sus pesadillas, gravitan en su obra. ¿Y cuáles son las pesadillas que Borges dice que lo acosaban
la pesadilla del espejo y la pesadilla del laberinto, que en definitiva es una misma pesadilla. Entonces, apreciarán que no son tantos los elementos, son de gran complejidad, pero no son tantos los elementos que son necesarios para por lo menos una primera aproximación en la obra de Borges. Sí hay que tenerlos claros, suficientemente claros, y sobre todo, insisto, en la capacidad relacional de estas cuestiones. No son ociosas. Esto de, bueno, hay una pesadilla, o puede haber una pesadilla esperándonos continuamente detrás de nuestros intentos de establecer un orden. Hay lecturas políticas respecto de esto. Por eso Sarlo propone leer una tríada que es Tronus Orbis Tertius, que tiene una naturaleza muy especulativa, un caudal de reflexiones sobre el lenguaje. Por ejemplo, en Tlön, dado que es un mundo idealista, lamento hoy no poder hablar del idealismo extensamente, pero dado que es un mundo idealista, se infiere el hecho de que no hay sustantivos, por ejemplo. No hay sustantivos porque no hay cosas, no hay una base empírica a la que aludir en Tlön. Entonces, bueno, si no hay sustantivos, ¿qué hay, Andrés, en Tlön? Según lo que dicen las enciclopedias acerca de Tlön, por supuesto, ¿no? No hay un contacto directo, y cuando haya un contacto directo será tremendo para este mundo. Pero lo que justamente se propone es esta idea del orden que acecha, del orden por el cual hay que pagar un precio. Y las lecturas políticas están servidas, ¿no? Es una época de totalitarismos. De hecho, Ricardo Piglia, La lotería en Babilonia, en un texto que también aprovecho para recomendar, que se llama Teoría del complot, de Ricardo Piglia. Piglia dice, la lotería en Babilonia, sí, parece tremendamente especulativa, un cuento ensayo sobre el azar, sobre lo difícil e incontrolable que es el azar, y verdad que va de eso también, pero hay una dimensión política, dice Ricardo Piglia, en la lotería en Babilonia, y él la desarrolla profusamente. Una cuestión política mayúscula, ¿eh? No estoy diciendo que es contextual respecto del momento de producción de la obra. En todo caso, por ejemplo, no voy a abundar, pero en la lotería en Babilonia, lo que Piglia analiza es, bueno, en virtud de que, ustedes recuerdan que en la lotería en Babilonia se habla de la compañía. Fíjense que siempre en Borges aparecen estas entidades, sea Tlön, sea Ugbar, sea Orbis Tertius, sea la compañía, sea la biblioteca de Babel, siempre es una X que luego, cuando uno la va despejando, se da cuenta que allí anida algo fascinante, pero también terrible. Nunca pierdan de vista esta conjunción porque ayuda a leer toda la obra de Borges. Incluso el tan mentado Aleph. El Aleph es maravilloso y es terrible. Entonces, y ahí está la cuestión de la pesadilla, porque como dice Borges, uno en la pesadilla tiene siempre la sensación de que algo terrible y de manera inminente va a suceder, pero no es hasta que sucede que uno lo verifica. Pero esa cuestión de acechanza que tiene la pesadilla se difunde por toda la obra de Borges. En esta búsqueda del orden, ¿no? El precio del orden. En todos los casos, la ficción revela un mundo utópico, dice Beatriz. Quédense con esto. Revela un mundo utópico, o mejor dice, una utopía negativa. Entonces, fíjense, pero ustedes me pueden decir, Estás muteado, no se escucha. No está saliendo el audio. Estás muteado. Tenés anulado el micrófono. perdonen. Entonces, simplemente decía, ¿no?
el carácter utópico o distópico, no importa demasiado, son las dos cosas. La utopía se vuelve distopía, es inevitable. De hecho, hay un célebre texto de la década del 70 de Borges, Utopía de un hombre que está cansado. Es decir, la utopía siempre nos conduce al cansancio, siempre nos conduce al tedio, siempre la utopía está de alguna manera impregnada de distopía. La otra diapositiva, ¿podemos verla? Y aquí Sarlo habla de el diseño narrativo y espacial de Tlön, Uqbar, Orbis, Tertius. Y prácticamente me voy a quedar con esto, no quiero aburrirlos y aburrirlas, con esto va a ser suficiente para dar lugar a las preguntas y comentarios. Pero fíjense lo que dice Sarlo aquí, que ratifica todo lo que he dicho, que es ni más ni menos que un atisbo hermenéutico, esto daría para horas. Dice Sarlo, evoca la estructura en abismo, es contundente, es categórica. Tlön, Uqbar, Orbis, Tertius evoca la estructura en abismo. Lo que pasa, dice Sarlo, es que Borges tiene que disimular el abismo, tiene que construirlo de una manera sutil. Por eso yo hablaba muy al principio de esta intervención del carácter limítrofe, de frontera del texto, de llevar las posibilidades de una narración breve hasta el extremo de un abismo, y no caerse, porque el chiste borgiano es que no se cae, claro, eso ya lo sabemos. Entonces, sigue Sarlo, de acuerdo con una entrada de esta es la enciclopedia que copia, esta es la enciclopedia pirática, la Anglo-American Encyclopedia, que es la versión pirática de la legítima enciclopedia británica en una edición particular que Borges cita en el texto. Es allí, de acuerdo a una entrada de esta pirática enciclopedia, que cementa, que se refiere allí que Uqbar es una región vagamente ubicada en Asia, cuyas fronteras las trazan ríos y montañas que, incluidos en el espacio que deberían delimitar, no remiten a otro país. Fíjense, ya empieza un problema. O sea, una enciclopedia que supuestamente es seria, que está hablando de un país presumiblemente existente, y este país no remite a ningún otro, no es fronterizo con ningún otro. Bueno, ya es extraña la naturaleza de Uqbar. Tlön, agrega Sarlo, es a su vez una región imaginaria de Uqbar. Esto ya lo expliqué. Que también, a su vez, se revelará como una construcción geográfica y cultural imaginaria. Es decir, Uqbar parecía ser lo real, en lo que nos podíamos apoyar. Eso se desvanece, ¿en virtud de qué? De una creación imaginaria que es Tlön. Y Tlön, con todo su poder avasallante, porque recuerden que en última instancia el mundo será Tlön, a su vez Tlön, con todas las particularidades que tiene el mundo de Tlön, por ejemplo, el no tener sustantivos, el tener que arreglárselas con agregados de adjetivos, con adjetivos compuestos, y con los verbos también tienen una situación muy particular en Tlön, pero todo eso está en el texto de Borges, porque también el juego de Borges es, estoy escribiendo de alguna manera un artículo de enciclopedia, estoy leyendo una enciclopedia, pero al mismo tiempo estoy reescribiendo una enciclopedia en la cual se cuentan distintas cuestiones de Tlön. Por ejemplo, la única disciplina válida y existente en Tlön es la psicología, lo cual es lógico para un mundo que es totalmente idealista, es un mundo mental. Pero bien, eso ustedes lo pueden ir infiriendo de la lectura del texto. Lo importante, insisto, es esto de la copia de la copia de la copia, el espejo del espejo del espejo, o en definitiva, el laberinto. Porque Borges siempre dijo, o postuló, mejor dicho, dos espejos enfrentados ya alcanzan para formar un laberinto. Dos espejos enfrentados ya alcanzan para formar un laberinto. Si no me creen, vean la película de Orson Welles, La Dama de Shanghái, que luego fue tributada por Woody Allen en El misterioso asesinato en Manhattan, donde hay un juego de espejos y las personas se duplican y no se sabe realmente dónde está alguien a quien quieren dispararle. Entonces, es maravillosa esta idea de que el espejo ya promete el laberinto, ¿no? Que el laberinto no necesariamente tiene que ser lo que nosotros tenemos delimitado en la imaginación como el laberinto de Creta. Ese es un posible laberinto. Borges es exhaustivo respecto de todas las posibilidades de laberinto que hay, a tal punto que llega a decir, bueno, ¿hasta dónde se puede reducir la noción de laberinto? Y la noción de laberinto se puede reducir al tiempo, porque uno pensaría de antemano que todo laberinto debe ser espacial, de una manera o de otra, sea el laberinto de Creta,
sean espejos enfrentados, sea Tlön, sea Uqbar, tiene que tener una naturaleza espacial. Después es discutible en qué consiste esa naturaleza espacial, pero tiene que tener una naturaleza espacial el laberinto. Y Borges dice, no necesariamente. Hay laberintos que son exclusivamente temporales. Y eso se cumple muy bien en el jardín de senderos que se bifurcan, que son laberintos en el tiempo, porque eso sí responde a una convicción filosófica profunda que tenía Jorge Luis Borges, un experimento mental que incluso proponía en sus conversaciones con periodistas de imagínese un universo sin espacio. ¿Le parece posible? Decía Borges, y finalmente él concluía, sí, es posible pensar un universo sin espacio. Lo que no es posible es pensar un universo sin tiempo. Uno dirá, bueno, sí es bastante limitado un universo sin espacio, pero es posible, es pensable. Un universo exclusivamente temporal, dice Borges, tendrá todavía sonidos, una conciencia, que no tendrá un cuerpo, pero una conciencia, palabras. Uno puede imaginar una pura temporalidad donde todavía existan o se pueda aludir a cosas, pero necesita el tiempo. Se puede prescindir del espacio, pero nunca se puede prescindir del tiempo para Borges. Es una coordenada fundamental. De hecho, para él es el problema fundamental. Es un tema recurrente en toda su obra, sean poemas, sean ensayos o sean cuentos. De hecho, Octavio Paz, cuando lo entrevista, cuando conversan, mejor dicho, porque son dos enormes artistas, cuando conversan a mediados de la década del 80, Octavio Paz, esto lo pueden ver en YouTube, le pregunta a Borges cuál es el problema fundamental, o cuál ha sido el problema fundamental en su obra, y Borges responde, sin dudar, el tiempo. El mayor enigma es el tiempo. Bueno, eso se cumple de distinta manera. Entonces, queda claro esto de la construcción imaginaria. Pasemos, para cerrar, a las citas del propio Borges, que están sobre el final del PowerPoint, diapositiva 19. El contacto y el hábito de Tlön. (19 y 20). Que, insisto, el texto es desafiante, ya lo hemos visto en esta tarde, pero para cerrar, esto así culmina el texto, así culmina el texto. El contacto, y es además exquisito y vale la pena concluir o dar lugar a las preguntas o comentarios con esto. El contacto y el hábito de Tlön han desintegrado este mundo. Encantada por su rigor, la humanidad olvida y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Presten atención, no son bellos juegos de palabras, son declaraciones de principios. Rigor de ajedrecistas, ¿no? Con todo lo que significa el ajedrez. La guerra, la complejidad, el desafío, el enigma, no de ángeles. Ya ha penetrado en las escuelas Tlön, su legado, su filosofía. El conjetural, pone entre paréntesis, idioma primitivo de Tlön, eso ya está en nuestras escuelas. Ya la enseñanza de su historia armoniosa y llena de episodios conmovedores, todo esto es irónico, ha obliterado a la que presidió mi niñez. Ya en las memorias, un pasado ficticio ocupa el sitio de otro. Fíjense esta cuestión del reemplazo. Tlön acabará por reemplazar nuestro mundo, del que nada sabemos con certidumbre, ni siquiera que es falso. Fíjense el nivel del dilema. No podemos ni siquiera ya discernir hasta qué punto hemos, por ejemplo, conocido una historia pretlónica o ya estamos en una historia, en un curso de los acontecimientos humanos que es absolutamente tlónico, irreversible y que ni siquiera podemos discernir efectivamente qué es lo propio de Tlön y qué es lo que conservamos como identidad de lo humano, porque la compenetración de los mundos ha sido total. Y concluye Borges, han sido reformadas la numismática, la farmacología y la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar. Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Esta es una cita extraordinaria. Es decir, la secta que es Orbis Tertius, estos que están organizados para ir sembrando
la serie de falsas pistas de Ukvar, de Tlön, y de lo que vendrá, porque Tlön se viene seguro, pero tal vez haya un paso ulterior del plan, porque cuando ustedes lean finamente el texto van a ver que hay una enciclopedia de Tlön. O sea, no es simplemente esta versión pirata de la enciclopedia británica, sino que Tlön tiene su propia enciclopedia, que se llama la primera enciclopedia de Tlön, de la cual Borges va contando distintos sucedáneos, hasta que dice, bueno, primero conseguí un tomo de la primera enciclopedia de Tlön, son 40, y al final del relato dice, bueno, al final, valga la redundancia, me he hecho por diversos caminos de los 40 tomos de la primera enciclopedia de Tlön, pero inmediatamente agrega, me ha noticiado que hay una segunda enciclopedia de Tlön con 100 volúmenes. Entonces, fíjense el abismo, como dice Sarlo, como parece que se llega y que bueno, ya está, es Tlön, es terrible, pero por lo menos tenemos la totalidad del conocimiento sobre Tlön. No que estaría en una enciclopedia específica de Tlön. No, bueno, hay una segunda enciclopedia de la que al momento no sabemos nada. Entonces, el abismo se abre una y otra vez. Dice, y agrega, su tarea prosigue, por eso esto de lo inquietante, ¿no? La pesadilla. Su tarea prosigue, estos solitarios a lo largo del tiempo que están urdiendo desde aquí, desde el mundo un antimundo, dice Borges, si nuestras previsiones no erran, de aquí a 100 años alguien descubrirá los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tlön. Entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo será Tlön. Esto es lo que se viene. Bueno, es un cuento muy especulativo, hay mucho más para decir, pero me gustaría conversar un poquito sobre las inquietudes y sobre el desafío mismo que es encontrarnos con Tlön. Y si se habían encontrado, o si esta es la primera aproximación, y bueno, lo que ustedes deseen. Sobre Tlön, sobre Borges en general, si es sobre Tlön mejor, para no esquivar el desafío. No sé si en el chat hay preguntas. Ajá, todavía no. Bueno, digo, mientras si llegan preguntas o quieren intervenir, este es el momento para hacerlo, pero podrán decir, bueno, se podrían haber elegido relatos donde la trama justifique el encuentro. Y esto es un chiste, todos los cuentos de Borges justifican el encuentro, pero digo, podríamos haber hablado de El Sur, que es un cuento que en general me piden comentar, yo lo he comentado hace poco por mi Facebook, pero me parece que el desafío era tratar de aproximarnos a un cuento muy especulativo, que insisto, cuando ustedes lean o relean, verán todo lo fino que yo no puedo reponer en una hora. Lean el texto de Beatriz Sarlo, insisto, el capítulo 6 del texto, Borges es un escritor en las orillas, y a partir de ahí irán entendiendo, aunque insisto que no es el propósito central entender, es disfrutar del extravío. Esta es la maravilla que nos propone Borges. Después, si ustedes son lo suficientemente obsesivos y obsesivas como para querer llegar a articular todas las dimensiones de la hermenéutica que hay en Tlön, Ukvar, Orbis, Tertius, bueno, me parece un ejercicio intelectual exquisito del que sacarán enormes réditos. Pero pueden hacer una lectura más general, es decir, esta idea de los mundos contrapuestos, los mundos que chocan entre sí, las certezas o la ausencia de certezas que tenemos de la consistencia de nuestro mundo y de la consistencia de nuestra vida, porque en definitiva Borges está planteando un individuo que busca el sentido y no lo encuentra. Es decir, lo mejor que nos podría pasar y lo peor es encontrar el laberinto, pero por lo menos, dice Borges, que el universo sea un laberinto, que por lo menos sea un laberinto. A ver si hay preguntas. Creo que ahí en el chat hay alguna intervención. La postdata, bueno, es un tema. La postdata de 1947 es un tema porque evidentemente no es una postdata de 1947. El texto es de 1941, fechado, no obstante, publicado en 1941 en el Jardín de Senderos que se bifurcan, fechado por Borges como escrito en Salto, Salto Oriental, en 1940,
Y sin embargo aparece una postdata del año 47, que es la postdata que, entre comillas, elucida o termina de explicar qué pasó con Tlön. Se cita ahí un personaje que es Herbert Ash, pero todo eso ya hace a cuestiones más sutiles, pero lo importante de señalar, y digo que aparentemente se explica finalmente en qué consiste todo este intríngulis, pero no se termina de cerrar porque Borges ya dijo hay una segunda enciclopedia de Tlön. Por más que Herbert Ash me acerque los 100, los 40 tomos de la primera enciclopedia de Tlön, ya al existir o al postularse la existencia de una segunda enciclopedia de Tlön, yo no estoy en posesión de todo lo que falta. Siempre he dicho en mis charlas de Borges, o sobre Borges, mejor dicho, que hay un libro que falta. Borges siempre está en la busca de ese libro que falta, que sería el libro totalizante, el libro que daría sentido a la existencia, sería el libro que uno debería decir, bueno, por mera permutación, que es algo que a Borges además le interesaba mucho, por mera combinación de posibilidades, por ejemplo, debería estar en la Biblioteca de Babel. La Biblioteca de Babel combina todos los caracteres posibles y todos los libros, y es infinita, o al menos ilimitada. Bueno, podríamos discurrir mucho sobre esto, pero en Tlön, concretamente, ya el que esté postulado que hay una segunda enciclopedia, de hecho un autor chileno escribió, Sergio Meyer, escribió la segunda enciclopedia de Tlön, libro dificilísimo de conseguir. Yo lo tuve en mis manos un tiempo y como un objeto de Tlön apareció, intervino y siguió su camino. Pero existe el libro, no es una falsa cita, como muchas veces hace Borges. Les aseguro que la segunda enciclopedia de Tlön de Sergio Meyer, un autor ya fallecido, de ciencia ficción chilena, existe. Yo lo tuve en mis manos y ahí no es que continúa el relato de Borges, hace su propia historia, pero tiene en cuenta esta idea de que Borges dejó abierto en Tlön Uqbar Orbis Tertius la existencia posible de la segunda enciclopedia de Tlön. Lo de la postdata es anterior a 1947, por supuesto. No es que hay una edición de 1947 donde Borges espera a ese año para agregar la postdata. La postdata es anterior y lo que hace es introducir otro elemento más del extravío. Borges lo pone como diciendo, bueno, me anticipo un tiempo en el cual el mundo será Tlön, pero en definitiva tampoco se va a cumplir en 1947, porque dice, dentro de 100 años, o especula, dentro de 100 años, cuando se descubra o tengamos acceso a la segunda enciclopedia de Tlön, y ya hayan desaparecido el inglés, el francés y el mero español, fíjense que dice el mero español, bueno, ahí el mundo será Tlön inevitablemente, pero la postdata del 47 es anterior al año 47, pero es un juego que Borges hace en distintos momentos de su obra, ¿no? Esto de, bueno, datar de una manera imprecisa para ponerlo en función del carácter especulativo de la trama. No para perder al lector, como muchas veces se ha dicho, no, Borges no quiere que el lector se pierda. Borges quiere que el lector construya activamente hipótesis sobre lo que está leyendo. Son dos cosas distintas. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? ¿Les ha resultado muy intimidante el texto, la propuesta? ¿Les dan ganas de leerlo? ¿O prefieren decir, para mí Borges sigue estando en el Aleph, sigue estando en el Sur, sigue estando en Emma Suns? ¿Por qué no hablaste de cuentos de cuchilleros? Hubiésemos pasado una tarde divertidísima, te has metido con este cuento entre la metafísica, la lingüística, Bueno, el desafío es explorar lo que uno frecuentemente no explora. Me parece que ese es el mejor tributo, sobre todo en un año en que se ha remarcado mucho los 35 años sin Borges, que yo no estoy de acuerdo, 35 años sin Borges es una falacia, Borges está. Los 122 años del nacimiento, este año se ha mencionado más a Jorge Luis Borges, que además no necesita que lo mencionemos porque integra para siempre la historia de la literatura universal, ¿no? Que a veces me han dicho, usted no exagera, Russo, cuando dice estas cosas, pero no, simplemente es desconocimiento de la persona que me transmite la perplejidad ante lo que es la repetición de un lugar común. Borges ya es, en definitiva, uno de los grandes escritores de todos los tiempos, ¿no? No hay un narrador breve tan eficaz como Jorge Luis Borges. No lo hay, simplemente no lo hay. Dice Sarlo en un momento, bueno, nació en Argentina. Puede ser una cuestión de que
de nacionalismo y chauvinista que a Sarlo no le interesa discutir, pero se nació en Argentina, podría haber nacido en Uruguay, tenía parientes en Uruguay. Así que Borges es un milagro, y hay que disfrutarlo como tal, ¿no? Es caótico y es todo un desafío, el texto es genial, y celebro que lo hayas abordado. Su lectura es un desafío. Bueno, aparece 2 veces la palabra desafío. Está bien, me gusta la palabra desafío. Borges diría, bueno, hay que medirse como en el cuento El Sur, incluso no siendo muy diestro, cuando Dalman sale, ¿no? Hay que agarrar el puñal. Si te tiran el puñal, te están desafiando, hay que salir al llano. Sea que efectivamente uno salga al llano o se quede en el sanatorio muriéndose de septicemia, no importa. Porque siempre hay una tendencia a veces, en algunos lectores y lectoras de Borges, o por lo menos me lo han transmitido, explícame qué pasó efectivamente, cuál es el desenlace, entre comillas, real. No, bueno, no se puede leer a Borges. Otros autores se los puede leer en esos términos. A Borges no se lo puede leer en esos términos, decir, efectivamente, ¿qué es lo que está pasando acá? En algunos relatos hay alguna transparencia, mayor que en otra. Pero no porque lo opuesto de transparencia en Borges sea opacidad, y opacidad deliberada, es decir, alguien que se quiere esconder detrás de un estilo barroco. No, eso también lo quiero dejar claro. Los textos son complejos no por vocación de proliferación de complejidad léxica, son complejos porque no hay forma de hablar en español de estas cuestiones de otra manera. Y Borges lo que hace es mostrar las posibilidades estéticas del español para hablar en el límite de estas cuestiones. Siempre se han dicho también cosas equivocadísimas, generalmente ideológicamente interesadas, de que Borges es alguien que está pensando en la lengua inglesa continuamente y que lo que hace es de alguna manera hacer en el español un experimento que es un experimento más o menos frecuente o posible o deseable en lengua inglesa. No, para nada. Borges, por supuesto, lo sabemos, era absolutamente bilingüe desde muy pequeño, pero Borges, salvo los famosos 2 poemas ingleses, que están obviamente escritos en inglés, Borges no escribió en inglés, no existía esa pavada que se ha dicho de pensar en inglés, escribir en inglés y luego traducirlo. Eso es desconocer la sintaxis del español. Borges, sí, es cierto que en distintos momentos Borges hace consideraciones sobre la lengua española, a veces le gusta más, a veces le gusta menos, depende para qué fines, ¿no? Pero hay un poema que se llama, que está dedicado al idioma alemán, o sea, está dedicado al idioma alemán y va a tributar el alemán, un idioma que Borges estaba muy orgulloso de haber conquistado, porque no es un idioma como el inglés que le fue dado por una cuestión familiar, sino que es un idioma que él dice, yo me enseñé alemán hacia 1917 o 1918, y Borges dice, en ese poema donde tributa el alemán, donde tributa Heine, donde tributa Goethe, dice, mi destino es la lengua castellana. O sea, el poema que tributa al alemán arranca con el primer verso confirmando que su destino es la lengua castellana. Como fatalidad o como deseo, no lo sé, me excede. Pero el destino de Borges es la lengua castellana. Y esa lengua castellana, Borges la llevó hasta el límite. Vuelvo a lo mismo, no es una cuestión de orgullo nacional, es simplemente una constatación estética. No hay en lengua castellana nadie que haya llegado más lejos en el terreno de, no de la experimentación, porque experimentación es una palabra ambigua en crítica. Digo, alguien que haya logrado mostrar todas las posibilidades estéticas que tiene la lengua castellana al momento de hacer literatura, y una literatura fantástica. Es decir, definido así el escenario, no hay competencia posible para Borges en español y en otras lenguas tampoco. Porque hablando siempre de historias cortas, ¿no? Sabemos que no es un novelista, no repetir esta cosa que le he escuchado a varios políticos, las novelas de Borges, bueno, no. Historias cortas, pero esas historias cortas, ustedes pueden mapear el siglo XX, que es un siglo evidentemente novelístico, ¿no? Es una continuidad del gran impulso del siglo XIX por la novela, eso se ha proseguido, no hace falta mencionar ni siquiera que estoy hablando o pensando en el Ulises de Joyce, En busca del tiempo perdido, la novelística de Thomas Mann, o la que ustedes prefieran, en Faulkner, en Hemingway o en Nabokov. Claramente, lo predominante en el siglo XX es la novela, pero cuando uno va a buscar narradores breves, los y las desafío a que busquen en distintas lenguas, incluso en inglés, donde siempre la producción es supernumeraria, en todos los géneros, y no van a encontrar nadie que tenga la eficacia de Jorge Luis Borges. De hecho, la influencia es patente, es explícita. A 35 años de la muerte de Borges, no de
el sin Borges, porque no estamos sin Borges, simplemente Borges ha muerto, y trabajó tanto tiempo con esta idea, ¿no? Borges, espacio y tiempo ya me dejan, dice en un poema. Siempre esta idea de Borges y el otro, Borges y yo, es exquisito lo que Borges nos ha dejado como posibilidades de paradojas respecto de la identidad. Porque Plon es un texto también sobre lo que es ya, porque la identidad en general la tendemos a concebir en términos personales, y ahí sí hay una gran tradición literaria, ser uno, el doble, ¿no? La figura del doble, tan trabajada en literatura, en Dostoyevsky, en Poe. Pero Borges va más lejos, es decir, no ya solamente un individuo puede perder o ver tergiversada su identidad en una eventual duplicidad, sino que un mundo todo puede perder su identidad en virtud del avasallamiento, en este caso de Tlön, sobre el nuestro. Es decir, es posible pensar este escenario, que insisto, no es de ciencia ficción, porque hay veces que se lo quiere leer a este cuento como si fuera un cuento. No, no, es un texto profundamente especulativo que sí ha dado margen para algunas intervenciones, como la que ya mencioné de Philip K. Dick, que tienen un componente de ciencia ficción, o como diría el maestro Borges, es una aberración hablar de ciencia ficción, de ficción científica, está mal traducido la expresión. ¿Qué podríamos inferir de la ubicación de Uqbar en el límite o no límite entre estos dos continentes? Bueno, no podemos inferir nada. Este es el tema. O sea, está muy bien puesto el verbo en la pregunta, Micaela, está muy bien puesto el verbo, pero justamente lo que Borges dice es que no se puede inferir nada, porque más allá de esta vaga ubicación en Asia y de algún río y alguna cadena montañosa, no remite, no refiere a ningún otro país. Por lo cual, ya ahí está declarado que no tiene un sentido geográfico, no es ubicable. Entonces ya ahí hay que empezar a sospechar, está muy bien lo que vos decís. Cuando uno ya no puede inferir nada certero en términos geográficos, estamos hablando de un país, por ejemplo, la primera inferencia que podríamos o deberíamos poder hacer es una inferencia geográfica, geopolítica. En fin, la consulta de un atlas, la información que usualmente trae un atlas. Cuando uno ya no encuentra eso, es decir, es un país que no tiene vecinos, bueno, un territorio marítimo, pero está hablando de Asia, que es un continente sumamente rodeado, no hay esa posibilidad no está hablando de un archipiélago perdido, dice, puede ser en Asia. Entonces me parece que ahí ya hay un indicio para detenerse, es decir, hay que empezar a sospechar acá, no hay que esperar a llegar a Tlön, la sospecha ya empieza en Uqbar. Siempre me sentí neófito con respecto a la obra de Borges. Bueno, a mí también me sigue pasando, hace 20 años que lo leo y sigo neófito, así que en eso compartimos, Avelina. Y en algún punto siento que quizás no pueda leer su obra. No, en lo segundo estoy en desacuerdo. En lo primero sí, neófitos somos todos y todas. No puedo leer su obra, no. La obra se puede leer, la obra es legible y fundamentalmente es recomendable. Después están los esfuerzos intelectuales. Y no es obligatorio tampoco leer Tlön, ¿eh? Yo he dicho que es un desafío, pero no pasa nada. ¿Cuántas veces uno no pasa ciertos desafíos y no sucede nada? Hay tantos otros cuentos de Borges que son igualmente disfrutables como Tlön y que probablemente son más accesibles, ¿no? Pero yo no me perdería a Borges si puedo hacer esa sugerencia. De hecho, no me lo he perdido, pero trato de que tampoco ustedes se lo pierdan, es decir, es una obra que no se puede prescindir. Pero insisto, no porque sea solamente argentino. Esto es una cosa que ya hay que dar por omitida prácticamente, porque no nos pertenece al canon de la literatura universal. A ver, ¿qué más? La imaginación puesta en este cuento da para una novela larga o una saga. Sí, bueno, la novela, de hecho, está la segunda en sí, remito, la segunda enciclopedia de Tlön de Sergio Meyer. Si alguien la consigue, contácteme porque yo la tuve y desapareció, fue efímera. Y El hombre en el castillo, que no es explícitamente, insisto, una continuidad, como tampoco lo es la novela de Sergio Meyer, de Tlön y Startius, se puede leer a la Tlön. Un hombre en el castillo de Philip K. Dick se puede leer a la Tlön. Pero sin duda que de muchos cuentos de Borges se podrían hacer una saga o darle continuidad, pero Borges te respondería, ¿quién plantea esto? Florencia. Borges te respondería que justamente esto se puede lograr en los términos de 10-15 páginas.
no se puede escribir una novela, ni una nouvelle siquiera, de esta manera. Sí sobre el tema sí, porque estamos hablando de mundos posibles, mundos donde no hay sustantivos, donde hay compuestos de adjetivos, donde están los Ronir. Hoy no he podido hablar de los Ronir, que son objetos muy particulares que existen en Tlön. No he podido ahondar en la cuestión de cómo es la psicología en Tlön, qué significa olvidar, qué significa recordar en Tlön, pero para eso hay que suponer un conocimiento de la filosofía idealista del obispo Berkeley, y yo no puedo dar, por supuesto, eso, pero hay una serie de matices finos en la cuestión. Pero la saga, Borges diría, no se puede escribir, porque esto está autocontenido en la extensión que tiene que tener. Más allá de esta extensión, que sería la novela o la nouvelle, Borges dice, no se puede escribir sin ripio. No se puede escribir una novela cualquiera, independientemente de la temática, podemos abandonar el subgénero fantástico. No se puede escribir una novela sin ripio. Dice, las mejores novelas, dice Borges, para él, que eran las de Joseph Conrad, el autor del Corazón en las Tinieblas, en la que está basada libremente Apocalipsis Now, Borges dice que son para mí las mejores novelas que se han escrito, incluso hay algún ripio. Se ve la costura, en alguna parte se ve la costura. Entonces, el objetivo de Borges es escribir sin que se vean las costuras. Y para eso Borges cree que hay que escribir textos breves, que no hay otra posibilidad. De hecho, Tlön debe ser uno de los más largos como cuento, ¿no? Hay otros que son realmente brevísimos, por lo menos más breves. ¿Alguna pregunta más? Si no, vamos terminando. Yo podría estar aquí hasta la madrugada, pero la gente que generosamente nos acompaña tiene una vida extra literaria. A ver, la imaginación puesta en este cuento da para... Sí, esto ya lo leí. Podría pensarse que mucho de Tlön ya habita nuestro mundo. Estoy casi seguro. Es decir, si nos ponemos a jugar y nos convertimos en... le creemos a Borges, entramos en el juego, y sí. No sabemos en qué medida, en qué grado, pero sin duda que ya Tlön está entre nosotros. Y tampoco podemos tamizar o ponderar las consecuencias. Parecen ser funestas, ¿no? Porque la tergiversación será total. Es decir, podríamos empezar a sospechar cuando dejemos de usar sustantivos y empecemos a describir las cosas a partir de composiciones de adjetivos, que es una forma muy extraña. Borges da ejemplos concretos, incluso de cómo se escribe o se habla en Tlön. Es decir, cuando no hay sustantivos, cómo uno se las arregla para poder comunicarse. Bueno, Borges lo plasma en el relato. Bueno, esa sería una señal. Cuando empecemos a abandonar los sustantivos, tal vez Tlön esté ganando la batalla. Cerramos. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Esto daría para mucho más, pero aquí dejamos. Le agradezco muchísimo al Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 134, una invitación generosísima. Muchísimas gracias Silvina, muchísimas gracias Celeste y toda la gente que me ha recibido, como siempre que vengo a Lincoln maravillosamente. Y bueno, lean Tlön o lean Borges, ¿no? Pero lean a nuestros escritores. No, gracias a ustedes. Lean el texto de Sarlo, está el PowerPoint completo a disposición si quieren acceder a él. En fin, pueden incluso contactarme si quieren. Estoy a disposición, pido a disposición de ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por compartir este espacio con nosotros. Reiteramos el profundo agradecimiento a Celeste y, por supuesto, a Andrés. Ha sido un placer escucharte y deleitarnos con todo este recorrido sobre la obra de Borges. Bueno, muchas gracias a todos y nos volvemos a encontrar en una próxima actividad. Adiós. Bueno, menos mal que no me enganché con el PowerPoint porque nos íbamos a las 10 de la noche. Empecé a improvisar porque digo, va a ser mejor. Porque aparte, sí, en mi experiencia, la gente que está del otro lado, a veces sí les sirve seguirlo y a veces no. Aparte ya queda a disposición, copiátelo. ¿Qué hago? ¿Este PowerPoint lo copio? Sí, quédatelo. Sí, porque ahí está justamente recortado un recorrido probablemente más inteligible. Pero... yo lo pongo acá en el escritorio y después se lo mando por mail. Y está el texto de Sarlo también. Ya se los mandé. Ah, genial. Ya están encaminados. Sí. El cuento y el texto ya se los mandé. Listo. Genial. Yo hice la actividad de logística. Muy bien, lo haces maravillosamente. No. Es todo un poco.
Andrés, ¿querés que te traigamos otro café, otro té? No, ¿Querés yo una estoy bien. masita? No, voy a tomar agua. Ahora sí, el agua sí tenía. El agua Se sí queda la. sin saliva. No, pero, viste, sí. ¿Querés agua para...? No, está bien, no, está. Si tomo. Pero sí, pero bueno, creo que Lucía lo dice. Bueno, los lobillos son un montón. Y son linqueños, pues yo los conozco a Diego por Pinto, pero sé que son linqueños, como los Sarobe. Yo conozco a Daniel Sarobe en Junín. Claro, Pero ahora ¿vos quedaste abierto? Porque yo cerré. No,